Hola, ¿cómo está, Evelyn? Bienvenida a Chasquihuillacuy de Corporación Radio Alegría. Nos escucha a nivel de toda la región. Tu saludo. Buen día, muchas gracias por la invitación y un saludo cariñoso, afectuoso a todos los hermanos y hermanas apurimeños y apurimeñas. A tu servicio. Correcto. Muy bien. Gracias por los saludos. Bueno, señor Edgar Villanueva ha salido en los medios nacionales, incluso algún otro medio internacional lo han entrevistado. ¿Por qué será tanto interés de entrevistarlo a este señor y qué habrá detrás de todo esto? Nos preguntamos, ¿no? Hay denuncias tardías, hay algunas heridas que se han abierto, las sombras detrás del conflicto en Ahora Nación. A ver, ahora va a aclarar Evelyn. ¿Cómo lo han recibido todo el equipo, el equipo político de Ahora Nación, todas estas aseveraciones de Edgar Villanueva, el negro, así se hace llamar entre comillas, ¿no él? Efectivamente, él se hace llamar el alias Negro Villanueva, pero en Ahora Nación, ahora más que nunca, estamos más unidos, más sólidos frente a estos ataques. Fíjate, Wilman, estamos viviendo un contexto político así es, muy crítico para el Perú, ¿no? Vivimos en una crisis sistémica atravesada por múltiples crisis, entre ellas la crisis política, que sin duda tiene mucho impacto en la vida cotidiana de los peruanos, de los apurimeños. Pero también una crisis política que ha evidenciado que estamos en un contexto de captura de las diversas instituciones democráticas del país, pero la captura por un pacto mafioso, ¿no?, que viene gobernando desde el Congreso, porque ahora Gerí, el encargado del Palacio de Gobierno, tiene un origen parlamentario. Y si nosotros damos cuenta de que este gobierno parlamentario lo que ha hecho es sacar de carrera electoral a muchos que tenían, digamos, cierta preferencia electoral a nivel país. Y en ese contexto está ahora el doctor López Chau, ¿no?, con un ataque sistemático de parte de la derecha bruta y achorada en el país y de todos los grupos de poder que ahora tienen una bancada en el Congreso. Y han soltado a uno de los canes mayores a atacarlo ahora al doctor Alfonso López Chau, como es alias Negro Villanueva, ¿no? Su participación en esta coyuntura política importante para el país no es gratuita, no es casual, ¿no es cierto? Es una participación política planificada. Y lógico y qué bueno, porque el topo de la derecha bruta y achorada se ha quitado la careta. Y fíjate por qué digo que es un topo. Yo te pregunto, estimado, en la época más cruda para el Perú, en la época más negra para el Perú, en la época del fujimontesinismo, ¿dónde estaba Villanueva? Reclamaba por la democracia, reclamaba por los derechos humanos, denunciaba el saqueo del Perú. No, señor, él estaba almorzando porque tenemos evidencia, con el presidente del Poder Judicial sometido a Montesinos, ¿no? Entonces, este señor responde a esos intereses. Por eso te digo que no nos sorprende, porque está cumpliendo el mandato de la mafia que opera en este momento en el Congreso, en el Ejecutivo, y que no quieren a opositores electorales que les pueden quitar ahora mismo, ¿no?, la captura de todas las instituciones. Nosotros, como Ahora Nación, sin duda de llegar al gobierno, vamos a derogar todas las leyes pro crimen, vamos a recuperar la democracia, vamos a recuperar la institucionalidad, ¿no?, de la Junta Nacional de Justicia, del Tribunal Constitucional, ¿no? Pero lo que tenemos que entender como población, que esta denuncia mediática en los medios de comunicación no es gratuita, porque él como abogado, ¿no es cierto?, de la vieja guardia, estamos hablando con más de 40 años de servicio,
él sabe, ¿no?, que la justicia no se resuelve en un medio de comunicación, no se resuelve en las cabinas de RPP o en los canales, en Canal N o en la prensa Perú 21, porque fíjate, es la prensa corporativa al servicio, ¿no es cierto?, de la derecha bruta y achorada. Entonces, él sabe que no se resuelve ahí, porque un abogado sabe perfectamente que si yo conozco de hechos ilícitos, inmediatamente denuncio en la fiscalía, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Pero no espero, ¿no?, a última hora, cuando no logro el cupo al Senado y empiezo a salir y atacar, ¿no?, a echarle lodo con ventilador, ¿no? Entonces, además ya conocemos, y la población no es tonta, sabe perfectamente distinguir entre una denuncia legítima y un aprovechamiento político. Y para mí, te lo digo con claridad, tú me conoces, hablo sin pelos en la lengua y sin tapujos. Así es. El señor es un extorsionador político, ¿no? Un extorsionador que ha ido presionando, coaccionando, chantajeando internamente para que se eleve el cupo al Senado. Como no logró, entonces empezó a salir por los medios de comunicación. Así es, Evelyn. Yo por eso decía, ¿qué hay detrás de todo esto, ¿no?, de todo este movimiento mediático, nacional, internacional, los medios corporativos? Por eso me pregunto, por siempre es bueno analizar por ese lado también, como periodistas, nos hacemos esa pregunta. Y de hecho sabemos también la trayectoria del negro Villanueva, pues, ¿no? Las Bambas, 11 veces candidato, tengo entendido. Ha estado en Somos Perú, estaba en el partido Cancha como Plata como Cancha, ¿no? Ha estado en casi todos los partidos. También hay que verlo de dónde viene todas esas declaraciones, ¿no? Y de todos esos partidos en el que él se ha involucrado, de todos ha sido expectorado, de todos ha salido él hablando, acusando, ¿no? Bueno, ¿sabes qué pasa, estimado Wilma? Me parece que el señor, en sus noches febriles y en sus sueños húmedos, va construyendo narrativas, ¿no?, para poder atacar nuevamente a quienes les abren las puertas. Lamentablemente, y como tú lo has señalado, y Apurímac conoce perfectamente cuál es la trayectoria política de este señor, pero también conoce, ¿no?, cómo él puede pactar con no solo con grupos de poder, sino con el diablo mismo, para él ganar sus intereses en contra, digamos, de las agrupaciones políticas, de la población en general, como fue sus 2 gestiones municipales tan nefastas. Por eso yo le digo a este señor, lo digo directamente, señor, no se preocupe de la casa ajena, sino ocúpese de limpiar la sangre manchada. No olvidemos también que el señor está vinculado a un hecho oscuro, tortuoso, de la muerte de una persona muy vinculado a él, muy de su mano derecha, pero que desapareció en circunstancias que no fueron esclarecidas, ¿no? Y qué coincidencia, porque él tan servil, ¿no es cierto?, a esos grupos de poder, que jamás la investigación llegó a profundizarse y esa muerte quedó en la impunidad. Y yo me solidarizo con los familiares de Jonathan Atao, no, sin duda, porque el no lograr justicia en su momento no es una herida que no se puede cerrar. Por eso hablo siempre de verdad, hablo siempre de memoria, verdad y justicia, ¿no? Ajá, Evelyn. A ver, vamos a los puntos donde él ha lanzado las acusaciones. Apuntan directamente contra la dirigencia nacional liderada por Alfonso López Chao, este tema de la cárcel, ¿no es cierto?, y contra jóvenes dirigentes regionales. Frente a esto, a ver, ¿qué puedes decirnos? Efectivamente, mira, Wilman, Ahora Nación es un partido joven, es un partido
que está en proceso de consolidación. Y es un partido también que ha sido creado por muchos jóvenes. Lo que pasa es que existe una mirada adultocéntrica que excluye y minimiza la participación política de jóvenes. Sí. Entonces este partido tiene principios, por eso es que yo me uno, ¿no? Como por ejemplo la democracia interna, que respeta las voces de sus militantes, ¿no? Y las voces de los militantes es sumamente importante para legitimar un partido, pero no solo para legitimar, sino para consolidarlo desde las bases distritales, provinciales, regionales. En ese contexto, una de las directivas y políticas internas es que todo precandidato pase por elecciones internas. Eso se llama democracia interna. Cosa que la mafia que nos gobierna, tú sabes que ha derogado, ¿no? Ha iniciado toda una reforma, una contrarreforma electoral, y ha eliminado esa posibilidad de la democracia interna, pero que nosotros, como ahora nación, hemos continuado con su implementación, porque respetamos muchísimo la democracia interna y que nazca de ahí la representación nacional. Ocurre que muchos, como el negro Villanueva, se han acercado ahora a Nación con todo, digamos, legitimidad para ejercer su derecho político de elegir y ser elegido, pero que esas aspiraciones, ¿no?, tienen que pasar por esta democracia interna. Claro. Al no haber logrado este señor, porque él quería entrar por la ventana a la fuerza, exigiendo una trayectoria política, entre comillas, ¿no?, como experiencia, no lo logró, ¿no? Entonces, yo creo que más bien hay que aplaudir esta manera sana de hacer política, distinto a los partidos políticos, entre comillas, pero que en realidad son empresas políticas, ¿no? Así es. Bienvenidos los jóvenes a la política, pues oye, señor, siempre hemos reclamado eso, ¿no? Que los jóvenes se involucren. Si no, ¿cuándo vamos a tener recambio político? ¿Cuándo van a surgir los nuevos líderes en nuestra región, en nuestro país? Sobre todo jóvenes políticos, digamos, considerados como sujetos políticos. Así es. ¿No es cierto? Que es totalmente distinto a la participación, la mera participación de un joven político, a un sujeto político en el que su capacidad crítica, analítica, su propuesta sea considerada valiosa dentro de un partido. Y eso es ahora Nación, que ha acogido a muchos jóvenes. Evelyn, precisando, Villanueva sostiene que coordinadores regionales como la señorita Yulisa Prado y Kevin Román habrían convertido al partido en un espacio de control personal con presuntos cobros de cupos. Mira, eso me parece risible, ¿sabes por qué te digo? Discúlpame. Con la maña política, ¿no?, y el argot popular que nosotros utilizamos, Villanueva es un zorro político, pues, ¿no es cierto? Y no se va a dejar mangonear por jóvenes. Qué raro, ahora recién sale a decir que los jóvenes, ¿no?, lo han utilizado, lo han maltratado a este señor de político de toda su vida. Es visible, ¿no? O sea, él mismo se ha convertido en un meme político. Pero no, falso. Los jóvenes políticos que están ejerciendo la condición de coordinadores regionales es un cargo político sumamente importante. Así es. Ellos cumplen con directivas nacionales, ¿no? Y como en todo partido, mi estimado Wilman, como en toda organización política, y esto es una política electoral interna transparente, porque tú rindes cuentas a los organismos electorales, hay membresías que se tienen que pagar. Por una inscripción, tú tienes que pagar. Eso no es cobro de cupos, ¿no? Ahora, si yo digo, me están cobrando un cupo, entre comillas, entonces, discúlpame, este abogado no ha podido denunciar.
Sí. Entonces, nuevamente es una narrativa política construida de manera dolosa como para quebrantar esta unidad sólida de Ahora Nación. Así es. Por lo que te digo y claramente es una falacia y lo rechazamos como tal. No existen cupos. Entonces, ya nos quieren vincular hasta con una especie de cárteles, porque nuevamente Ahora Nación se rige por directivas que son auditadas por los organismos electorales, ¿no? Sí. Evelyn, otra acusación muy delicada, esto es de la presunta denuncia por violación sexual a Kevin, ¿no? A Kevin Román, que es candidato. Y aunque Kevin ya salió, ¿no? Públicamente presentando las resoluciones fiscales, las sentencias, que nunca le han encontrado nada, ¿no? O sea, a ver, frente a eso, ¿qué es lo que han ustedes conversado internamente en el partido? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo están viendo? A ver, te comento. En primera instancia, como Evelyn Caballero, pero también como organización política, nosotros siempre vamos a defender los derechos de los niños, niñas, adolescentes, ¿no? Claro. Y sobre todo, en nuestro horizonte político está el interés superior del niño. Lo segundo, que también nosotros siempre vamos a apostar por el debido proceso, por la presunción de inocencia, ¿no? Y en ese contexto, como tú bien lo has señalado, efectivamente existió una denuncia que la propia Fiscalía dictaminó su archivamiento. Pero en términos políticos, ciertamente esta denuncia, de la manera como se ha hecho, y a nivel nacional, lo mediático siempre cala en la población. Por eso es que a la interna y en las instancias correspondientes ya están adoptando medidas respectivas que seguramente el partido dará a conocer en su momento. En lo inmediato, lo que ha hecho el partido es pedirle la renuncia al señor Kevin, ¿no? Que es como corresponde, nuevamente, tanto en la justicia ordinaria como en la justicia electoral y a la interna dentro del partido. Nosotros somos muy respetuosos del debido proceso. Qué bueno. Bueno, lo del tema de la reclusión en una cárcel en los años 70 con Velasco, creo que ya ha sido aclarado a nivel nacional mediante un comunicado. No he accedido tal vez ha hecho alguna entrevista el candidato presidencial, pero sí aquí a nivel de la región. También otra acusación que ha hecho es que ¿de dónde salen tantos millones para la campaña de Elvin Díaz? ¿Quién está financiando? ¿Qué dices al respecto? A ver, sobre lo primero, estimado Wilman, te señalo con claridad. Desde el momento que, digamos, se ha lanzado la candidatura del doctor López Chao, y él, de manera principista y ética, ha renunciado al rectorado de la UNI porque dentro de sus principios está la incompatibilidad de ejercer un cargo público y a la vez ser candidato, ¿no? Por eso es el que renuncia, se aleja de la universidad para posteriormente lanzar su candidatura. Desde el momento que lanza su candidatura, ¿no?, la prensa mediática lo ha ido persiguiendo de manera sistemática. Tanto así que incluso en este momento hay una lógica de terruqueo permanente contra el doctor Alfonso López Chao. Y en ese contexto de ataque sistemático aparece esta denuncia muy, entre comillas, oportuna y servil del negro Villanueva para también acusarlo de haber estado en la cárcel. Fíjate, en la época de la dictadura militar, nosotros hemos tenido 2 dictaduras militares, ¿no? De Francisco Morales Bermúdez y luego de Velasco. Por entonces, tener una idea contraria a los regímenes
¿no?, era causal de una persecución política. Y es en ese contexto que el doctor López Chau, joven, ¿no?, como todo joven, expresaba su oposición a un régimen autoritario y lo encarcelan sin sentencias, sin debido proceso, ¿no? Y posteriormente, en el gobierno de Velasco Alvarado, lo amnistían, porque obviamente no había sentencia. Era evidente que había una persecución política, ¿no? Por entonces, él ya joven se visionaba como un revolucionario, ¿no? Y fíjate, esa vocación, yo te lo traslado al año 2023, cuando los jóvenes empezaban a salir en protesta contra el gobierno traicionero, antiderechos, ¿no?, semidictatorial de Dina Boluarte, ¿no? Y él, que hace, les abre las puertas de la universidad para acoger sobre todo a los jóvenes del surandino. Entonces, si te das cuenta, es una consecuencia de una conducta principista de una persona que no ha ido cambiando en el tiempo, ni por intereses, ni sometimiento a nada, ¿no? Entonces, él no tiene antecedentes de una sentencia condenatoria, en principio. Por eso es que él pudo, por ejemplo, ser miembro del Banco Central de Reserva del Perú, y por eso es que él pudo ser el rector de la universidad, porque siempre los opositores están tras de una persona para hacer arqueología, ¿no es cierto?, en su hoja de vida, si no lo hubiesen denunciado y no le hubiesen permitido ejercer este cargo. Entonces, para nosotros, esa detención más bien es un laurel, porque fue por ser perseguido político y por haber sido un luchador social, ¿no? No por ser corrupto. Por cierto, la prensa mediática calla a sus candidatos, ¿no es cierto?, que tienen sentencias, que son evasores de impuestos, pero ahí les van haciendo la propaganda política. Ahora, en relación a la campaña millonaria, nuevamente es una narrativa construida por opositores que quieren desviar la mirada de la población, la atención de la población, para no ocuparse, por ejemplo, los fondos públicos que están sirviendo para campaña de un determinado candidato en la región Apurímac, ¿no? Pero en el caso de Edwin Díaz, nosotros, estimado Wilmar, yo te escuchaba anteriormente hablar con un escritor muy querido y muy admirado por Abancay y por Apurímac, ¿no?, de la cultura. Nosotros estamos recuperando saberes ancestrales, y uno de los saberes ancestrales, mi estimado, es la minca, ¿no?, donde todos ponemos un esfuerzo para servir al otro. En este escenario tan individualista que nos hemos vuelto, ¿no?, en un contexto del neoliberalismo, tan individualistas, tan competitivos entre nosotros, la solidaridad ha desaparecido. Nosotros estamos recuperando esos saberes ancestrales qué bueno. A través de la minca. ¿Y en qué consiste? Hay más, ya lo dijo el doctor Elvin, más de 300 profesionales de salud que trabajan, que tienen sus clínicas, pero que tienen vocación de servicio, y no lo hace en este contexto de campaña electoral. Eso lo ha hecho de siempre, y podemos demostrarte con evidencias, ¿no?, que se juntan y que llevan la prestación del servicio a comunidades donde no llega fácilmente el Estado. Eso no es campaña política, porque eso está, existe una nómina, existe una valorización del tiempo, horas, ¿no?, de cuánto se aporta, los instrumentos que se pone, la militancia colabora de manera activa y participativa. ¿Eso les molesta? ¿Por qué no se cuestiona, por ejemplo, a los partidos de plata como Cancha, cuyo origen, por ejemplo, ahorita está siendo investigado, que nace de la Universidad César Vallejo, o como de las candidaturas de Keiko vinculado ahora a la Universidad de las Peruanas, ¿no?, que justamente
los estudiantes, al pagar para sus estudios, esos ingresos iban a financiar las campañas millonarias de esas candidaturas de Keiko, por citarte un ejemplo, ¿no? O en la región Apurímac, recursos públicos, funcionarios, ¿no?, cuyo tiempo debería estar al servicio de los apurimeños, están siendo utilizados para campañas regionales, ¿no? Entonces, si te das cuenta, esto es una distracción para enfocarse en la candidatura de Elvin Díaz, pero invisibilizar lo que viene ocurriendo y que más bien constituiría delitos que los propios organismos electorales deberían estar investigando ya. Así es, Evelyn, por eso nuevamente, siempre, no, mira, en política nada es casual, ¿eh? Nada es casual. Ya somos viejos, ya conocemos cómo se maneja la cosa política y sobre todo de los tradicionales. Alguien los puso como los dinosaurios políticos, creo, ¿no? Entre comillas. Bueno, no comparto mucho esa opinión, pero bueno, así lo dicen, ¿no? ¿Es para ocultar algo? ¿O detrás de algún poder? ¿Para distraernos? En fin, también hay que ver eso. Por eso yo decía, ¿no? Analizábamos aquí el equipo de prensa de Chasquihuillaco y decíamos, si el 99% de la prensa nacional y regional le da voz al señor Villanueva, entonces nosotros hay que contrapesar, pues. También es una tarea periodística. Esa es una tarea que debemos cumplir los periodistas. Escuchar las partes, las voces que aclaren. Estamos en esa línea. Así que, Evelyn, algo más que recalcar. Muchas gracias por tu presencia en Chasquihuillaco. Y de las propuestas, de vuestros planteamientos, ya habrá posibilidades en las próximas semanas para conversar con ustedes. ¿Algo más? Así es, sí. Solo una cosa más, por favor. Sí, sí. Tú sabes que soy mujer y soy política, y en ese contexto también debo poner los puntos sobre la I sobre un ataque sistemático que viene sufriendo mi compañera Yulisa Prado. ¿No? Y es un ataque patriarcal, machista, desde los medios de comunicación, pero también desde algunas voces de candidatos o políticos como el negro Villanueva, ¿no? Y ese ataque machista, patriarcal, justamente es para quitarle agencia a una mujer política joven, acusándola sin prueba de hechos que ni siquiera ellos pueden evidenciar, y algunos comunicadores también de medios de prensa en esa misma lógica quieren socavar a una mujer muy joven, jovencísima, y me gusta que las mujeres jóvenes estén en política, ¿no? Porque efectivamente la política tiene rostro masculino, y hacer política para una mujer y una mujer joven es muy difícil. Cuento con ella mi solidaridad, y sí tengo que hacer una denuncia porque hay una misoginia, ¿no?, respecto a las mujeres políticas jóvenes en estos partidos. Pero estamos, vuelvo a reiterar, haciendo política en un contexto difícil, y vamos a seguir haciendo política, y espero y saludo que más mujeres entren a hacer política. Muchas gracias, Wilman. Un abrazo y un saludo para todos los hermanos y hermanas de Apurímac. Gracias. Gracias, Evelyn. Gracias. Bueno, hemos conversado con la vocera oficial regional